Dicen que hay objetos que aprenden el peso de sus dueños. La madera los recuerda, el asiento conserva la forma de una costumbre y el tiempo se encarga de fijarlo todo como si fuese un retrato. En el norte de Inglaterra, en un pueblo de colinas bajas y caminos húmedos, hubo una silla que terminó aprendiendo algo más que el peso de un hombre. Aprendió su ira, y desde entonces, nadie volvió a sentarse en ella sin pagar un precio. La llamaron, con el correr de los años, la silla de la muerte de Thomas Busby. Thomas Busby no era un hombre que pasara desapercibido. Tenía la voz pesada del que bebe más de lo que duerme, y la mirada corta del que sospecha de todos. En la taberna que administraba, su silla no era un mueble, era un territorio, el lugar donde se sentaba a cerrar el día, donde los murmullos se apagaban y las conversaciones bajaban el tono. Aquel asiento de respaldo simple, gastado por la grasa de los codos y las botas embarradas, era su trono. Y todo el pueblo lo sabía. Los viejos cuentan que el problema no empezó con la silla, sino con los hombres. Busby se había casado con la hija de un falsificador, un hombre de genio torcido con el que no podía convivir ni en la mesa ni en el taller. Las discusiones eran frecuentes y violentas. Dos naturalezas ásperas, atrapadas en una misma historia. Hasta que un día, lo inevitable encontró la escena perfecta. La taberna, la silla, los nervios de punta. Aquella tarde, dicen, Busby entró y lo encontró sentado allí. No en una silla cualquiera, en la suya. El aire se puso espeso como si la habitación hubiese encogido. Nadie recuerda con exactitud la primera palabra, pero todos repiten lo mismo sobre la última. Un insulto, un golpe, una caída. A la noche, el cuerpo del hombre apareció sin vida y el pueblo señaló con una sola voz. No hubo misterio policial ni dudas teatrales. Busby fue detenido, juzgado y condenado a la horca. Antes de morir pidió un último deseo: volver a su taberna y sentarse por última vez en su silla. Le concedieron la cena final. Bebió, habló con una rabia que sonaba a despedida y, según la leyenda, pronunció la frase que clavó un hierro en el tiempo: que caiga la muerte sobre quien se atreva a sentarse en mi silla. No fue un susurro, fue una sentencia, y a veces las sentencias encuentran dónde quedarse. La horca cumplió su rutina, y la historia pudo haber terminado allí, como terminan tantas historias antiguas, con una lápida, un recuerdo y una taberna que cambia de dueño. Pero el pueblo es una máquina de memoria, y la silla se quedó, quieta y disponible. Al principio, los valientes se sentaron para demostrar que la vida no cree en brujas. Después empezaron a contarse los accidentes. Uno volvió a casa tambaleando y no despertó. Otro rodó con su carro en una curva mansa, como si la tierra hubiese cambiado de lugar. Los detalles variaban, pero la conclusión era siempre la misma, dicha a media voz. Se sentó en la silla de Busby. Pasaron décadas. El cuento se volvió costumbre, y la costumbre, advertencia. Durante la guerra, dicen que pilotos jóvenes de la Real Fuerza Aérea, arrebatados por la valentía, buscaban en la taberna una última provisión de risas antes de salir al cielo gris. Algunos probaron la silla por juego, por superstición al revés, por desafiar al destino. No todos volvieron. Los viejos que sobreviven a los viejos repiten la lista con un respeto que no es supersticioso, es estadístico. En los años de reconstrucción, la taberna siguió recibiendo manos de pintura y botas nuevas, pero la silla envejeció sin compasión. El barniz se volvió opaco, las patas dejaron de sonar parejo contra el suelo, el respaldo perdió la rectitud. Parecía una reliquia sin delicadeza, un objeto que había sobrevivido por tosudez, y sin embargo, seguía ejerciendo su pequeña soberanía. Cada tanto, alguien se sentaba, y cada tanto, la noticia corría más rápido que el viento. Hubo un obrero que cayó desde un andamio 1 hora después de reírse de la maldición. Un repartidor al que le falló el freno en una calle que nunca había sido peligrosa.
Un motorista que cometió un error torpe en una ruta que conocía de memoria. El pueblo, que no olvida, ató cada hilo a la misma aguja. La silla. El dueño de la taberna, cansado de funerales que no le pertenecían, tomó una decisión que parecía prudente y tardía. Sacó la silla del alcance de la gente. No era un acto de fe, era un acto de prevención. La donó al Museo de Thirsk, un edificio que olía a papel viejo y vitrinas pulidas. Allí, los curadores hicieron lo que los curadores hacen con lo que se teme. Colgaron la silla en lo alto de la pared, fuera del alcance de todas las manos. No había posibilidad de accidente. No había héroe borracho que pudiera trepar hasta ella. Se acabó el juego. Pero el juego, según los que creen, no era con la madera, sino con la idea. La silla, elevada, se volvió más poderosa. Ya no era un asiento, era un símbolo. Los visitantes venían no a tocarla, sino a mirarla, y en esa mirada prolongada, el mito encontraba alimento. Las madres señalaban con un dedo severo, los niños preguntaban el porqué de tanto miedo y recibían un cuento que no necesitaba aderezos. La maldición, decían, no es una cadena que se corta con una sierra, es una forma de mirar. Y frente a aquella silla, todos miraban de una manera distinta. Los escépticos, siempre necesarios, hicieron su parte. Contaron los casos confirmados, limpiaron la lista de exageraciones y apuntaron a lo obvio. En un pub con décadas de clientela y abundancia de alcohol, las probabilidades de accidentes son altas. La silla, dijeron, es un punto de gravedad narrativa. Todo lo malo se amarra ahí porque el pueblo lo necesita. Es más fácil culpar a un objeto que aceptar el azar o la torpeza. Y sin embargo, incluso el más incrédulo, al pasar bajo la silla colgada, alza un poco la cabeza y acelera el paso. Hay una forma de terror que no viene de la sangre ni de los gritos, sino de la insistencia. La silla de Busby es ese tipo de terror. No sorprende, no aparece en la ventana en la noche, permanece. Y al permanecer, nos obliga a tomar partido cada vez que la vemos, creer o no creer. La mayoría de nosotros aprende a vivir en esa zona ambigua. Los relatos ayudan, se cuentan con exactitud de ceremonia. Un albañil que, a la hora del almuerzo, se sentó para descansar la espalda, dijo un chiste y levantó la jarra. Por la tarde, un tablón se dio con la precisión cruel de las anécdotas inevitables. Una enfermera que no creía en nada, al volver a casa, dejó las llaves en la repisa como siempre. Esa noche, el corazón le jugó una mala pasada. El médico habló de predisposiciones, la familia de destino, el pueblo de la silla. Cada cual eligió su versión de la gravedad. Hay también historias que no terminan en muerte, pero sí dejan cicatrices en la memoria. Un turista que pidió sacarse una foto bajo la silla para demostrar que todo era un teatro de museo. La foto salió movida de una forma rara, no borrosa por el pulso, sino por un desajuste en el centro, como si el aire entre él y el objeto hubiese vibrado. Fue a revelar otra vez y otra vez insistió la mancha, en el mismo lugar. Se rió, claro, porque no hay mejor defensa que la risa, pero la mostró igual, una y otra vez, como quien se toca una muela floja con la lengua. En la sala donde cuelga la silla, el piso cruje menos que en el resto del museo. No es que el parquet sea distinto, es que la gente pasa más rápido. Dicen que los guardias nocturnos, acostumbrados a las sombras y a los ruidos que hace un edificio cuando duerme, prefieren hacer la ronda con una linterna que no falla. No por si aparece algo, sino por si llega el momento de mirar y no encuentran una razón práctica para dejar de mirar. Un guardia nuevo contó que en su primera semana escuchó el sonido leve de una pata de madera rozando el aire. Era imposible, por supuesto, porque la silla no toca el suelo. Lo anotó en el cuaderno de turno y al releerlo al amanecer, tachó la línea. No es sano coleccionar imposibles. La maldición, dicen, se alimenta de desafíos. Nadie desafía a lo que le da igual. Por eso la frase de Busby, si es que la dijo, sigue mordiendo. No es solo la prohibición, es la humillación contenida en el tono.
que caiga la muerte sobre quien se atreva. Lo peor de las frases antiguas es que encajan en cualquier boca. Las repite el pueblo, las repite la prensa, las repite el guía del museo con voz cuidadosa, y cada repetición pule el borde hasta que parece más nítido que los hechos. ¿Fue realmente Busby un demonio en la forma de un hombre o un hombre común al que el alcohol y la rabia le ganaron una noche? ¿Fue la silla un escenario para una tragedia o la semilla de muchas? El pasado no responde cuando se le pregunta con hambre. Da pistas, sombras, testimonios con bordes gastados. Lo cierto es que alguien murió, que otro fue colgado, y que en el medio quedó un objeto al que muchos prefieren no volver a poner a prueba. Lo interesante de la silla de Busby es que nos recuerda un pequeño mecanismo del miedo. Necesitamos un lugar donde apoyarlo. Una cueva, una casa, un cuadro, una muñeca, una silla, porque el miedo sin objeto es demasiado grande, demasiado abstracto. En cambio, si se puede señalar, si se puede encerrar detrás de un cordón, parece manejable. La silla en el museo cumple esa función, contiene el miedo, y al mismo tiempo lo exhibe, lo ofrece, lo repite. Los cronistas locales llevan cuadernos con fechas y nombres. Algunos registran con esmero clínico, tal día, tal persona, tal accidente. Otros escriben como se escribe una oración, con respeto y una pizca de temblor. En esas páginas conviven los datos y las metáforas. Hay quien sostiene que la madera absorbe más que la humedad del aire, que en las fibras pueden quedar atrapadas emociones como insectos en ámbar. Si fuera así, la silla de Busby sería una cápsula llena. Rencor, orgullo, desafío, miedo, risas de taberna, respiraciones cortas, botas sobre el suelo, manos que aprietan demasiado los bordes del asiento. Un archivo de cosas invisibles. También están los que, con la misma seriedad, explican lo contrario. Que la silla es una coincidencia bien contada, que la causalidad la fabricamos para no aceptar que el azar es un dios peor que cualquier otro, que si uno buscara con el mismo empeño otra silla cualquiera, en cualquier taberna, encontraría un racimo de historias parecidas, encadenadas por el hilo más humano que existe, la necesidad de sentido. Puede ser. Y sin embargo, la mayoría prefiere no ponerlo a prueba. En ciertos inviernos, el museo organiza pequeñas charlas para visitantes. Un historiador habla del siglo en que vivió Busby, de la dureza de la vida, de los castigos públicos como lección social. Un artesano de la madera explica cómo una silla de ese tipo resiste décadas, qué maderas eran comunes, qué marcas delatan el paso de manos y generaciones. Luego, alguien lee una lista de anécdotas que el pueblo guarda como si fueran reliquias. Nombres, oficios, edades, el detalle que hace única cada muerte. La sala se queda callada, no por la exactitud de las cifras, sino por ese pequeño golpe que da la superstición cuando encuentra orejas dispuestas. A veces, mientras el guía habla, una corriente de aire se cuela por la puerta y la silla cruje allá arriba, apenas, lo que cruje cualquier madera vieja cuando el clima cambia. La mitad del público ni lo nota. La otra mitad lo escucha con el cuerpo, no con los oídos. No deciden nada ese día, pero esa noche, al apagar la luz de su propia casa, recordarán el ruido y se preguntarán si no hay, en efecto, objetos a los que conviene dejar en paz. La silla de Busby ha sobrevivido a cambios de dueño, de taberna, de siglo. Sobrevivió a guerras, a modas, a lecturas. Lo que no sobrevivió fue la costumbre de sentarse en ella. Al colgarla, el museo hizo algo más que proteger a los curiosos. Convirtió la historia en altar. Un altar laico, de esos que no exigen fe, solo prudencia. Quien la ve, entiende que no todo merece una prueba. Que a veces la inteligencia consiste en rodear un problema y dejarlo quieto. Si alguna vez vas a Thirsk y entras al museo, notarás que la sala de la silla no es la más grande ni la más luminosa. Sin embargo, es la que más tarda en vaciarse. La gente entra y sale en silencio, como si hubiera un idioma tácito que todos comprenden al cruzar el umbral.
Algunos leen cada cartel, otros miran sin leer, como si la vista pudiera absorber más que las palabras. Todos, de un modo u otro, se llevan algo. A veces es una historia para contar en la mesa. A veces es una incomodidad que tarda días en perderse. A veces, simplemente, es la decisión de no tentar a la suerte. Podríamos terminar aquí, con una moraleja de sentido común. No te sientes donde el odio se ha sentado demasiado tiempo. Pero las historias no funcionan así. Siempre queda una pregunta en el aire, como un olor que persiste después de cerrar la ventana. ¿Es la silla peligrosa porque alguien la maldijo o porque miles de miradas la cargaron de significado? ¿Es la muerte una obediente ejecutora de frases antiguas o solo aparece cuando la vida lleva demasiado rato descuidando sus propias señales? Nadie lo sabe. Y quizá por eso el relato no muere. Lo único cierto es que desde que fue colgada fuera del alcance, nadie más ha intentado probarla. Y quizá ese sea el final que esta historia estaba buscando. No una hazaña ni una revelación, sino un pacto silencioso. La silla allí, inmóvil. Nosotros aquí, de pie, mirando. Entre ambas posiciones hay un acuerdo que todos entendemos sin firmarlo. Algunas líneas en el suelo no se cruzan, no por miedo a lo sobrenatural, sino por respeto al peso de lo humano. En la memoria de los pueblos, hay lugares a los que uno vuelve sin moverse. Un relato, una esquina, un objeto. La silla de Thomas Busby es uno de esos lugares. Se entra por curiosidad y se sale con una certeza suave, sin estridencias. A veces, lo más sensato que puede hacer un vivo es no sentarse. Y si alguna noche, en una taberna cualquiera, te ofrecen el asiento principal, el que parece reservado por la costumbre y el hábito, mira 2 veces antes de aceptar. No todos los tronos valen la corona que prometen. Hay sillas que cobran caro. Hay lugares donde el peso de un hombre no es solo cuerpo, es historia. Y hay historias que, por mucho que pasen los años, siguen sentadas, esperando, no para vengarse, para recordarnos que no somos los primeros en pensar que nada malo puede pasar por un gesto mínimo. Alguien ya lo pensó antes, y a veces no volvió a ponerse de pie. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.